a las redes sociales y en casa. Dice, predicación bases para el caminar en Cristo, segunda parte, ¿verdad? Solamente quiero recordar lo que vimos el domingo. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Nos acordamos de la parábola, ¿verdad? Proverbios 22:6. Recordando nada más, para volver ahora sí que agarrar camino. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué sacamos ese versículo? Porque es triste ver muchos cristianos hoy en día, solamente de nombre se llaman cristianos, pero cuando vinieron a Cristo no se les instruyó como se les debe de instruir. No se les enseñó a consagrarse, a entregarle toda tu vida y todo tu ser a Cristo. Obviamente, y esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que es un trabajo. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos por una obra. Amén, gracias porque me dijo amén. Los demás sí saben a qué obra me refiero. Nos referimos más bien. No, yo no, nos referimos. La obra del Espíritu Santo. Entonces, de lo que se trata es de que entregarse la medida posible diariamente a Dios para menguar, ¿verdad? Para menguar. De la noche a la mañana pues no nos vamos a convertir, no nos vamos a transformar de la noche a la mañana, no, es un trabajo, y es un trabajo pues que requiere de una entrega, que requiere de una disciplina, de estar diario, de decir, yo quiero más de Dios, menos de mí, yo quiero más, amén. Y bueno, también yo creo que algo que nos tiene que revelar Dios es pues que necesitamos suplicar y pedir hambre, anhelo, deseo, estar siempre hambriento, sediento de su palabra, de su presencia, de todo lo que provenga de Él, ¿verdad? Y estar, que nos revele pues que debemos estar conscientes diariamente que el mundo nos atrapa más y como un fango, como un lodo, como unas aguas movedizas nos hunden, y que debemos de ir cada día pues dejando el mundo para ir ir entrando en el reino de los cielos cada día más, amén, en el reino de Dios cada día más. Por eso leíamos Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Si no tenemos raíces, si no tenemos bases, no podemos echar raíces. Si no echamos raíces, como los árboles que ahorita viene la tempestad. ¿Cuáles son los árboles que tumba la tempestad? Pues los que no tienen las suficientes raíces. Existen árboles que se ven preciosos, así, frondosos, como un pelo de un afroamericano, ¿verdad? Bien bonitos, pero si no tienen muchas raíces, viene el viento y son los primeros que tumban. A pesar de que se veía muy bonito, muy frondoso, pero si tiene más por fuera que por dentro, que por abajo de la tierra, eso pasa. Y así muchos cristianos que han sido arrancados porque por fuera se ven muy bonitos, pero en su profundidad no tenían raíces. Bueno, Romanos también vimos Romanos 8:14, donde me quisiera enfocar la parábola del sembrador, pero ahora quisiera que la viéramos desde Mateo. Y si me apoya por favor en Mateo 13:3. Cuidado con los moscos. ¿No trajiste tu repelente, pastora? Ahí, pásale a la hermana repelente. Mateo 13:3, dice la bendita palabra de Dios. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, ¿verdad? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice también, entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí hago una pregunta. Fíjese cómo Dios está diciendo, o sea que da a entender que no quisiera que todos se entendieran, ¿verdad? Da a entender, o sea, está diciendo, le están preguntando: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Y él responde, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, pregunta, ¿a quién le es dado y a quién no le es dado? Se refiere a la iglesia, pero ¿a qué tipo de iglesia? ¿A la iglesia fiel qué? ¿Le quiere dar o no le es dado? En realidad le está diciendo a los discípulos, ¿sí? A los discípulos, o sea, el que es discípulo recibe. El que solamente busca a Jesús por la comida, o sea, por lo bueno y no por lo malo, dice que a ellos no. Primero, ¿verdad? Punto número 1. Por eso nosotros debemos de ser, ¿qué? Por lo menos la estatura que nosotros, mínima nosotros debemos de tener, después de aceptar a Cristo, es la primera y la primordial que debemos llegar es a ser discípulos. A ser, oiga lo que estoy diciendo, ser y también a hacer, porque un discípulo se multiplica. Un discípulo es discípulo y hace discípulos, porque para eso es discípulo. O sea, para eso aceptó a Cristo, para eso aceptó al maestro como su maestro, y por eso se llama seguidor. Pero hay diferentes etapas donde Cristo debe de ser primero, ¿verdad?, nuestro Salvador, pero también nuestro Maestro, pero después nuestro Amo y Señor. Pues dice la palabra de Dios: ¿por qué me llama Señor? No, ¿verdad? Me llama, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque me llama Señor y haces lo que quieres. Entonces, o sea, son etapas que el cristiano debe de ir avanzando. Dejar de ser oveja. Hablamos de la oveja, no lo dijimos el domingo, pero ya lo hemos hablado. La oveja pues puro me, dame, préstame, óyeme, escúchame, atiéndeme, abrázame, acaríciame y puro, órame, ajá, y puro me, ¿verdad? Y en realidad en Cristo pues uno debe de entregarse a las cosas que nos revele Dios, no lo que dice un pastor, es lo que dice la palabra de Dios, a lo que nos vaya revelando el Espíritu Santo, que debemos de ir entregando, ¿verdad? Pero sobre todo estamos hablando de hacer discípulos. Entonces necesitamos ser discípulos. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. No, ese ya no. Quiero que vayamos al 19, 13, 19, donde dice, desde el 18 dice: oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. Bueno, primero vamos a regresar al 3, donde dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué dijimos que representa las aves? Fíjese que eso no lo dijimos, pero eso representa más que lo que dijimos el domingo. En Lucas hablaba de que el diablo venía y robaba la semilla, pero en realidad lo que acaba de decir la hermana Sara es que las aves, porque no dice la ave, no dice el ave, dice las aves, en realidad representan espíritus inmundos, pero que son pues enviados del enemigo.
Enviados ¿para qué? Para robarte la palabra. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno, ¿verdad? En Lucas no apareció eso, sino que nada más habló de dar al 100 por uno. Por eso ahora venimos a Mateo. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, entonces, ¿qué representa eso? Nos lo dice el versículo 18, capítulo 13, versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, hermano, esto es básico en la vida cristiana. Esto es básico en la vida cristiana. Que cuando Dios está, cuando nosotros estamos leyendo algo, Dios nos está hablando. Cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos está hablando. Cuando nosotros estamos predicando, cuando tú estás predicando, perdón, yo estoy predicando, el pastor está predicando, donde usted acuda. O sea, no, la palabra no es para el vecino. La palabra no es para que si tú vienes con tu esposo o con tu esposa, no es para él, es para uno, para el que la está oyendo. No es de, ay, esta palabra se la voy a dar a mi sobrino, a él le queda re bien. No. Es que el primer error es batear la palabra. Batear la palabra. ¿Verdad? Entender que siempre hay algo que Dios nos quiere transmitir. Siempre. Porque el domingo hablábamos de que esta parte de esta parábola la hemos visto como 20 veces y todavía ni siquiera aprendemos a lo que la intención de volver a predicar por no sé cuántas veces ya predicamos esto. O sea, era no escuchar que la semilla que junto al camino se la roba el diablo, que si no tienes fe se la roba el diablo, que si no estás en el camino, estás al lado del camino, no estás en el camino. O sea, no nada más es saber eso, sino que a trasladarlo a tu vida, a que tú te des cuenta, que tú personalmente te des cuenta que si tienes, ¿verdad? Parte de terreno en tu vida donde estás bateando, ¿qué? Vas bateando la palabra, o sea, que Dios está hablando y tú, no, eso no es para mí. ¿Sí? Entonces, en el momento que tú desaprovechas una semilla, ya te la robó el diablo. O sea, esa semilla ya, así como vienen las aves y agarran una semilla y se la llevan, pues ya nunca va a dar fruto. Y si nosotros lo que hacemos es que dejamos que, como decía nuestra hermana, espíritus inmundos, mensajeros del enemigo, nos roban la palabra, se la lleven, pues nunca va a hacer algo en nuestras vidas. Pero no solamente es eso, sino que debemos de investigar más en nuestra vida qué es lo que quiere decir este punto en nuestras vidas. El domingo estuvimos viendo y dijeron, cuando estamos distraídos, no recibimos la palabra, ya se la llevó el diablo. Cuando estamos en la carne, ya no la escuchamos, ya se la llevó el diablo. Cuando estamos afanados y no pusimos atención, ya se la llevó el diablo. Pero básicamente esos ejemplos hablaron de estar distraído y no poner atención. Pero hay más. Y usted en su casa debe de investigar cuál es más. En los sueños, por ejemplo, dice la hermana, ignorar los sueños cuando hay sueños que, bueno, es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque pues los sueños sí hay que ver si son de la carne, del alma o del espíritu, ¿verdad? Dios nos habla por medio del espíritu. Entonces los sueños que vienen del espíritu son los sueños que vienen de parte de Dios. Pero también es un buen ejemplo. Pero es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque estamos hablando de identificar en nuestra vida cómo es que el enemigo nos quita una palabra, ¿verdad? Una semilla. Entonces, en este caso, hablando de los sueños, es un buen ejemplo que puso nuestra hermana, aunque es más complejo porque ya hay que tener discernimiento de discernir. Sino, Ajá. No, y no solamente de aves, sino cualquier sueño, aprender a distinguir lo que dijimos, si es de la carne, del alma o del espíritu. Pero todos los ejemplos que dimos son de distracción.
O sea que no recibiste la palabra, te la robó el enemigo. Pero también hay que tomar en cuenta que también en Lucas dice que es incredulidad cuando viene y sí la oyes, pero no la crees. Se pierde, ¿no? Ahora, hay más cosas que debemos de, no solamente por distracción, no solamente por incredulidad, o sea, hay más cosas por las que perdemos la palabra de Dios, y ahí debemos de identificar cuando el enemigo nos las está robando. Y de diferenciar, porque el siguiente punto es, ¿verdad? El versículo 20. Ajá, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, él sí, ahí sí, no estaba en la carne, no estaba distraído y no estaba afanado. Y tuvo fe para recibirla. Pero la recibió y le produjo un gozo. Qué bonita palabra dio Dios, qué bonita palabra, pero qué bonita palabra. Pero dijera Pompina Iglesia, pero qué bonita palabra, qué bonita palabra, qué bonita palabra, qué bonita palabra. Pero esa palabra se recibió, produjo fe, y hasta esa fe produjo gozo. Pero, dice, ajá, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego tropieza. Punto número 1 aquí. Cuando recibimos una palabra, o sea, yo no digo que seamos muy espirituales. El evangelio es un evangelio de gozo, de alegría. Pero también tengamos cuidado. A veces en el gozo se nos salen declaraciones, hermano. Como, ahora sí, aunque me venga la enfermedad después de esta palabra que yo recibí, el diablo no me va a enfermar. Hermano, es hablar de más, es hablar en la emoción con el alma. Porque lo que usted está haciendo, está diciendo, es una invitación al diablo para decir, sí, muy chipotles, sí, muy, así. Vamos a ver si es cierto. Entonces le está dando lugar al enemigo para que, ¿verdad? Espero que podamos entender lo que nos están viendo en las redes sociales. Pero esa declaración es una incitación. Ahora, yo no estoy diciendo que no se goce, la palabra es para gozarse. Pero tengamos cuidado en la emoción de las declaraciones que nosotros hacemos. Ahora, tampoco no le digo que sea reservado y que no declare palabras de gozo. Mesuradamente, equilibradamente. ¿Por qué? Porque ya de por sí la palabra dice que trae una persecución. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Aparte de la semilla. Una declaración, no. Vida, ¿qué más? ¿Qué más? Me falta algo que quiero que entendamos también bien. No. Si es vida, es poder, si es una semilla, pero ¿qué más? Tiene que ver con puerta. Una llave. Una palabra es una llave. Entonces, al tú recibir una llave, el enemigo va a querer que tú ya recibiste la llave, ahora lo que no va a querer es que abras la puerta de esa llave. Entonces la palabra, aquí lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, hermano, léalo, dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que la oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ponga atención aquí, pues al venir la aflicción, ¿o la qué? ¿O la qué? ¿O la qué? O la persecución por causa de la palabra. O sea, el enemigo se da cuenta cuando tú estás recibiendo, cuando Dios te está alumbrando, porque inclusive algo se alumbra en nuestro cerebro. Se da cuenta. Entonces, ya recibió una revelación. Apaguen esa luz, apaguen esa candela, esa vela, porque lo va el enemigo siempre es tu enemigo de ir hacia adelante, ¿verdad? Hacia la luz.
Entonces tú ya recibiste la revelación, tú ya recibiste la llave y lo que no va a querer es que tú atravieses esa puerta con esa llave. Por eso, cada vez que nosotros recibimos una palabra, debemos de entender, hermanos, si vamos hacia la madurez, debemos de entender que esa palabra va a requerir ¿qué? Cuidados. Como una, ¿cómo se llama cuando de una plantita sacas, ¿cómo? Jeques, ¿cómo se llaman? Ajá, para sembrar nuevamente, ¿cómo se llaman? Como unas conejes, con jeques, hijitos, pues, ¿cómo se llaman los hijitos de las plantas? Búscale ahí, Mirna, ¿cómo se llaman los hijitos de las plantitas germinados? No. Como un bracito, ajá, como un bracito, pero tiene como un injertito, pues, ajá, no, pero no un injerto, no, porque un injerto es donde, ay, bueno, eso. El hijito de la plantita, ¿no lo buscaron? Un retoño, pero aquí tiene, por aquí. Esqueje, que andaba buscando esa palabra que es muy común aquí. Pero para los que no entiendan la palabra esqueje, también es retoño. Un retoñito, un esqueje. Entonces, tú estás recibiendo una palabra, tienes que saber que eso ya es una llave, pero también es una llave que ya es un esqueje, es una retoño, que lo tienes que cuidar. Porque así lo dice la palabra, que esa esqueje, esa palabra te va a traer persecución. El diablo ya. O sea, ¿qué es lo que quiere el diablo primero? Quitártela, para que no la tomes. Ahora, desde ahí vemos, desde la primera tierra estamos viendo que el enemigo ahí está. Dice el dicho muy popular y muy famoso y dice bien dicho, que el diablo vendió su hamaca, dando a entender que él no descansa. Entonces, primero, ¿qué quiere hacer? Quitártela. No te la puede quitar, la agarras. Entonces, lo que quiere hacer es agarrarte ahora la mano, inutilizarte para que no atravieses la puerta del conocimiento, de esa revelación que ya recibiste. Por eso debemos de ser conscientes que recibiendo una palabra, cuidado, es un esqueje, es un retoño que debemos que alimentar y no andar diciendo, ahora sí, después de esta palabra, porque entonces viene la persecución. Y aunque no digamos, de todas formas saber que va a venir la persecución, porque como el diablo no pudo quitarla, ahora va a querer ¿qué? Inutilizarla y ahogarla. ¿Y cómo lo hace? Viene la persecución o la aflicción o la prueba. Y como no hicimos lo que hablamos el domingo, que era ¿qué? Escudriñar, meditar, alimentarla. O sea, una palabra, si se puede, hay que estarle alimentando y dando. Hay muchos hermanos que andan conociendo de una cosa y de otra, y a la mera hora no saben nada y piensan que saben todo. Cuando es mejor saber de algo y saber bien que poquito de todo. Amén. Es mejor, o sea, hasta en los negocios. En los negocios hay una cápsula donde habla de los negocios y dice, uno de los tantos consejos para hacer negocios es: aprende a hacer algo y vuélvete experto. Y no te salgas de ahí hasta que te vuelvas experto. Y después te reproduzcas. Ese es un consejo financiero muy famoso y de los que más dan resultado. O sea, vuélvete bueno en algo y después vuélvete todavía o innovador o inalcanzable o algo que te diferencie. Pero vuélvete bueno en algo y después hazte experto o innova o a ver qué haces, pero diferenciate del ordinario, sé extraordinario, ¿verdad? Imaginemos, estábamos el domingo hablando de imaginarnos los espinos, ¿no? ¿Cómo crecen? Y ¿usted ha sentido las espinas pues ha sentido las espinas de las tunas, pero de las rosas, por ejemplo?
Pican horrible, ¿verdad? Pero ¿alguna vez ha agarrado y le ha quitado una espina pero grande a una rosa? Y está así bien gruesecita. Se siente bien gruesa, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que las espinas son gruesas. Y ahora, pero están como picudas de la punta, pero están anchas en la base. Entonces, estos espinos, pues obviamente crecen, pero chonchos, y se hacen filo hacia arriba. Entonces, los espinos, ¿verdad? En un sembradío, yo me imagino, o la hierba mala, pues crece choncha, y como es la hierba mala, ¿verdad? Como que es una hierba fuerte, ¿verdad? Una hierba fuerte que ella sale con todo, y aunque sea infructífera, pero es fuerte. Y por eso hay veces que el cultivo se pierde, no por la mala hierba o por las plagas, por decirlo así. Entonces, aquí en la parábola los espinos habla de que van a venir las presiones fuertes. Pero ¿cuáles son esas presiones fuertes? Porque no nada más habla de la presión económica, inclusive habla de la presión familiar y social. Esto, por ejemplo, en Marcos creo que lo dice. No lo busque, se lo leo porque si no, no me va a dar tiempo. Aquí está. Nada más apúntelo, Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ya conmigo los afanes, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Afanes. ¿Qué son afanes? Resumen de ansiedad o estrés. No, estrés, exceso de presente. Ansiedad, exceso de futuro. Y había otra, ya no me acuerdo cuál era, exceso del pasado. Depresión y ¿verdad? Depresión, melancolía y varios síntomas de esos son exceso de pasado, exceso de presente, el estrés, exceso de presente, y el afán, exceso de futuro. No sé a cuántos ya Dios les ha revelado esto, porque hay gente que lo oye y ni siquiera lo entiende, ni porque hasta en el mundo te lo dicen, ¿no? En el mundo te dicen, si tienes estrés, es exceso de presente, si tienes afán, es exceso de futuro, y si tienes nostalgia, tristeza, melancolía, depresión, es exceso de pasado. ¿Pero a qué se refiere ese exceso? Porque yo también cuando lo vi dije, ¿cómo que exceso de presente? Sí, exceso de presente, es que tu mente siempre la estás martirizando con que el día de hoy debe de ser excelente y debe de salir bien y todo, y verdad, y que salga bien todo y como lo quieres, y de preocuparte porque hoy vas a vender, porque hoy vas a sanar, porque hoy vas a ¿verdad? Estresarse. Exceso de presente, exceso de estar pensando en que te salgan bien las cosas. No sé cuánto les han pasado, de que de tanto que uno está piensa y piensa y piensa, pues como dice el dicho, tanto quiere el diablo al hijo hasta que le pica un ojo. En vez de poner las cosas delante de Dios, salen peor. Cuando más te estresas y más estás pensando en algo, ¿verdad? No hay como planearlo, hacer lo que puedes, ponerlo en las manos de Dios, sin caer en la mediocridad de esto no se me vaya a tomar a mal, ¿verdad? Y descansar en que Dios te va a ayudar, tú con lo que tú ya planeaste y hiciste, y la parte que ponga Dios para que no Él estorbe el enemigo, amén. Entonces, hay diferentes tipos de afanes. Afanes por enfermedades, afanes por problemas en el trabajo, por problemas en la casa, por problemas en la escuela, por problemas en la economía, afanes por distintos afanes. Presión social. La presión social por ser hijo de Dios, por ser cristiano, es tremenda. El afán de que será aceptado. Dice la palabra de Dios que nosotros por aceptarlo ya somos aborrecidos. Tú dices que eres cristiano y ya te están poniendo cara de fuchi. Ya te están haciendo así, ya te están empezando a molestar. Que si diezmas, que si das dinero, que si no das,
y que sí, ¿verdad? Y que si eres muy santurrón, y que sí, o sea, inmediatamente se enteran, les dices que eres cristiano, y en vez de algo bueno, hoy ser cristiano parece una grosería, ¿no? Entonces, la presión social, afanes por ser aceptado o rechazado, ¿verdad? Y por conservar el trabajo en un futuro. Hay gente que ha perdido por Cristo, ha perdido la hay musulmanes que en los musulmanes están dispuestos a matar a su propio hijo o a su propia hija si se les ocurre decir que creen en otra religión, pero la peor que pueden creer es la cristiana, porque es la enemiga número uno. Y ha habido hijos de Dios cristianos que le han dicho: lo siento, papá, pero yo creo en Cristo, y aún sacándole la pistola, sacándole la espada: retráctate o te mato ahorita. Pues no me retracto, y han perdido la cabeza. Ha habido, y no son pocos los testimonios, muchos. Su propio familiar los mata. A ese grado ha llegado el sostener, el mantener la fe. Pero eso ya es en un extremo, ¿verdad? Pero aquí los afanes, la presión social y afanes de riquezas, por ejemplo, de querer, ¿verdad? Más, quiero ganar, quiero un carro mejor, una casa mejor, quiero esto mejor, una ropa mejor, un futuro mejor. El afán por querer guardar para el futuro. Primero nos viene un afán por ganar bien, y cuando ya ganamos bien, ahora nos viene un afán por guardar para el futuro, y cuando ya para el futuro, para guardar para los hijos. Eso es afán, hermano, porque Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestra descendencia. Amén. Gracias por ese amén. Nomás el hermano Joel. Bueno. Entonces, ¿verdad? ¿Ya regresó al internet? Porfa, ¿no? Gracias. Entonces, nosotros se nos debe de ir en las tres terrenos no da fruto. En las tres no da fruto. O sea, entonces primero tenemos que vencer que el diablo no nos la quite, que el enemigo no la quite. Luego, ¿qué tenemos que vencer? Que ya la recibimos, cuidarla y echarla, ¿no? Y la prueba máxima, entender que va a venir una prueba donde esa palabra, o sea, va a llevar a ser exprimida por diferentes ámbitos de afanes, de presiones y de todo. Y cuando logremos pasar ello, entonces la palabra dice que va a caer ¿en qué? En buena tierra. Dice, pues ya estoy aquí en Mateo. Más el que fue sembrado en Mateo 23, no lo busque, escúchelo si quiere, o si lo tiene ahí, pues ya. 13:23, más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Quiero terminar este punto diciéndole que ya dando buena tierra, ya entrando la palabra, ya quitando todos esos enemigos, ya estamos convirtiendo nuestro ser espiritual en una buena tierra, pero aún así entrando, todavía no vamos a ser capaces de hacerla que fructifique al 100%, sino que obviamente uno empieza con el 30, y después al 60, y después al 100 por uno, como un arbolito que se tarda 2-3 años en dar una fruta, y no da una fruta bien sabrosa y bien rica luego, y no da mucha, no, primero da poquito, y a veces no lo da bonito, como el árbol de nuestro hermano Max, que le dijo: o me das buenos mangos o te corto, infeliz. No es cierto, así no le dijo, no lo maldijo, lo bendijo. Dijo: te bendigo para que des buenos mangos, porque si no, te corto. Y ándele, al siguiente año que le da un montón de mangos y ya bien, pero porque ya se había pasado de baquetón, ¿verdad? Su árbol. Entonces, entre más grande el árbol, más da fruto y más rico, ¿sí o no? De la misma manera, al 30, al 60 y hasta llegar al 100 por uno. En Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora sí vamos a donde quiero llegar. A donde quedó de tarea, ¿se acuerda o no se acuerda que quedó de tarea?
Eso. ¿Cuál? Vamos a segunda de Timoteo, que es la parte que ya no pude dar. Segunda de Timoteo 3:16, si dijera la pastora, también es un versículo que va a quedar de tarea aprendérselo, porque es muy importante. Y el que quedó de tarea, ¿cuál fue? Segunda de Corintios 9:11, ¿verdad? ¿Sí, pastora? Segunda de Corintios 9:7, pues por allí va, ya voy. 9:7, segunda de Corintios 9:7. Bueno, ¿estamos en qué? Segunda de Timoteo 3:16. 15 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Ayúdenme por favor, juntos, todos. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que toda la palabra sirve para esto. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo vamos a tener bases cristianas? Entendiendo que esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas diariamente. Porque la palabra no nada más viene a incomodar. La palabra no es nada más para que nos venga a regañar. Necesitamos analizar esto. ¿Quedó de tarea? ¿Lo hicimos? Bueno, gracias. ¿Nada más el hermano Joel? ¿O quién más hizo la tarea? Amén. Allá dos. ¿Quién más? Nada más dos hicieron la tarea. Bueno, a estos dos que hicieron la tarea, les vamos a poner una abejita trabajadora al final y les vamos a preguntar, porque la recompensa del trabajo bien hecho es más trabajo, la recompensa de la fidelidad es confiabilidad. Entonces, enseñar. ¿Qué consiguieron de enseñar? ¿Qué es enseñar? Aquí, bueno, por ello que se proporciona la verdad divina, mostrando quién es Dios, cómo es su carácter y cuál es su voluntad. Gracias. ¿Investigaste, hermano, qué es enseñar? Pues muestra que, bueno, da el contexto, ¿no? De lo que habla ahí, que habla de que en el futuro, bueno, iban a vivir cosas, ¿no? Y él era pastor, y cuando él era pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le dice cómo debe de pastorear. ¿Cómo debe de pastorear? Entonces le da el énfasis en que la palabra es muy importante. La palabra es muy importante. Pero, gracias hermano Joel, pero sobre todo estos aspectos: enseñar, redarguir, instruir en justicia. Vamos con enseñar. Enseñar es aprender, motivar a aprender. Este verbo que es el verbo lamat, de la palabra griega 3925. Este término semítico, dice, común, se halla a lo largo de la historia del lenguaje hebraico y en el antiguo acádico y ugarítico. Lamat se encuentra alrededor de 85 veces en el hebreo veterotestamentario, en su modo simple y activo. El verbo tiene la acepción de aprender, pero también enseñar. El vocablo se usa por primera vez en Deuteronomio 4:1, donde dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. De tal manera que enseñar es muy importante, ¿sí? Enseñar es muy importante, porque esta palabra enseñar, ¿verdad?, que también significa aprender o motivar a aprender, es tan importante, porque si vamos a la raíz de esta palabra enseñar, está diciendo que lo más importante es oír, ¿sí? Pero la diferencia, ya hemos hablado de esto, si lo recuerdan. ¿Alguien recuerda la diferencia entre oír y escuchar? La pastora. Sí. Una de las dos era, ¿verdad?
más importante que la otra, oír que escuchar. Pero bueno, oír atentamente o oír a Dios, la instrucción de Dios debe de ser con todos los sentidos. No nada más de oír por oír. Cuando tú estás escuchando a alguien que te está contando una historia, su historia de que soy Saraí, tengo 20 años, tengo 5 hijos, pero soltera porque la dejó el marido. O sea, no, eso es nada más estar oyendo, pero vaya, como que no estamos implementando enfocando todo nuestro entendimiento y todo nuestro corazón y cerebro y anhelo y todo, porque es una historia pues que solamente, vamos a decir, el cerebro la detecta como que es una historia que no se necesita como que archivo top secret, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos a oír a Dios, está hablando de ese, más bien como poner atención y como involucrar todos los sentidos con el que la palabra de Dios dice que debemos llamar a Dios, que debe ser con todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo y mente. Entonces, ¿sí? Cuando dice la palabra es útil para enseñar, es verdad que también el significado también significa motivar a aprender. Es que la palabra es para que nosotros aprendamos, pero la manera de aprender o también de enseñarle a otro la palabra de Dios es que debe de ser con todos los sentidos. Que nuestro cerebro debe de ponerse como que prender el foquito de decir, yo tengo que poner toda mi energía, el concentrar y activar los sentidos de mi espíritu, alma, cuerpo y mente, porque esto sí es un tesoro. Esto ya lo dijimos, es vida, es semilla, es llave, ¿qué más dijeron? Es poder. Entonces se debe de recibir con todo el ser. Amén. Amén. Entonces, enseñar también viene de la lengua real, el lenguaje de la Real Academia también dice que enseñar viene de enceno, ¿sí? Que quiere decir esconder, poner en el seno algo, como hay gente, ¿verdad?, que se esconde aquí el monedero, pero no se está refiriendo solamente a eso, ¿no? Porque hay gente que se esconde cosas en el monedero. No, sino que más bien se está refiriendo como alguien que atesora ese conocimiento en lo más profundo de su corazón, y por eso, ¿verdad? Por eso a veces decimos, ay, qué bonito, lo guardé en mi corazón. Por eso yo creo que también las mujeres guardan ahí en el chichero, ¿verdad? Bueno, el chichero es el brasier, no, espero que no sea una palabra grosera en otro país, ¿verdad? Amén. Entonces enseñar es algo que uno va a guardar, ¿verdad? Es uno va a guardar en lo más profundo y como importante de su corazón. Amén. Más bien que va a aprender, ¿sí? Enseñar también es no solamente la transmisión, sino la capacidad de la comprensión. Exacto, la capacidad de la comprensión. Y de desarrollar habilidades. Amén. Y de desarrollar habilidades. Muy bien, gracias. Eso estamos hablando según la lengua, el diccionario de la Real Academia Española. Amén. Ya bíblicamente ya dijimos, pero viene pues enseñar de didasco y de didasquía. Amén. Instrucción, formación, información, enseñar, doctrina. Amén. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. ¿Alguien buscó algo de redarguir? ¿Qué quiere decir redarguir? Bueno,
redarguir, sacar a la luz. Muy bien. Prueba, convicción, redarguir, certeza, convicción. El verbo elenco, ¿sí? Esto que estaba yo diciendo se me pasó a decirles que ese es sacado del diccionario Vine. Vine Expositor en español, y dice convencer, refutar, reprender. Se traduce redarguir en Juan 8:26. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Segunda de Timoteo 4:2, redarguye. Se traduce también en Mateo 18:15, redargúyele, repréndele. En Juan 3:20, no sean redarguidas, sean reprendidas. Espérenme tantito. Convencer, también quiere decir convencer, acusar, evidencia, como decía nuestro hermano Joel, evidenciar, ¿verdad? Exponer, sacar a la luz. Poner en evidencia, reconvenir y reprender. Amén. Entonces la palabra también, ¿qué dice? En 2 de Timoteo 4:16. Perdón, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar y para redarguir. Entonces, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, todo lo que recibimos cuando leemos la palabra de Dios en una predicación, puede exponer, sacar lo que hay algo que está mal dentro de nosotros. Eso es el redarguir, sacarlo, extraerlo. Confrontar, ajá, exactamente. Entonces, a veces la palabra va a venir y nos va a confrontar. Porque tú hay palabra que has escuchado y escuchado, hay algo que tú y yo que hacemos mal. Un pecado X, lo que sea. Y, pues lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas. Y no le pones mucho, como que dices, pero mentir. Todos mentimos. Es un pecado chiquito, yo no digo mentiras grandes. Son mentiras piadosas. Pero un día viene la palabra de Dios, gracias hermano, Dios te bendiga. Un día viene la palabra y nos dice que mentir no es, mentiras piadosas no son de piadosas no tienen nada, sino que viene la palabra de Dios, es un ejemplo, y nos dice, mentir, el que miente es hijo del diablo. Entonces tú te quedas así como que sale de dentro de ti ese concepto que tú tenías de las mentiras piadosas y lo sacas y dices, no, eso está mal. Entonces ahí sale, por eso es redarguir. Es sacar, es evidenciar, es redarguir, es reprender. Te reprende el Espíritu Santo con esa palabra, te hace extraer lo que está mal, como que lo evidencia, como que lo alumbra y te hace entender que eso no está bien. Amén. Y la palabra de Dios busca eso. Pero también la palabra de Dios, como toda profecía, como toda buena palabra profética, nos dice el hermano Joel, que la palabra profética o la profecía debe tener tres características, que es exhortar, edificar y consolar. Exhortar, edificar y consolar. Así es que el redarguir, no le tenga usted miedo, no se sienta mal con Dios cuando el Espíritu Santo le redarguya, porque lo está haciendo no para condenarlo ni para juzgarlo, sino que lo está haciendo por su bien. Entonces lo va a redarguir, ¿sí? Le va a exhibir, le va a hacer, usted se va a sentir mal por la culpa, pero usted no debe de sentir culpa, sino que también al mismo tiempo debe de sentir consuelo, de decir, yo lo entrego, ya voy a dejar de mentir hasta piadosamente, no existen las mentiras piadosas, ya voy a dejar de mentir, Dios, perdóname, y Dios le va a consolar, de que precisamente para eso era sacado, es sacado, ¿para qué? Para ser limpiado. Una vez alguien me regañó, me dijo, mira, nada más trae los codos bien sucios, bien cochinos, ¿verdad? Y pues, ¿qué agarro? Pues me fui y me los lavé. Entonces, para eso es que se saca, para lavar, para limpiar. Mira nada más, esas orejas, las traes bien sucias. Y desde ahí ya me lavo mejor las orejas. Desde ahí ya me lavo mejor los tobillos. ¿A cuánto les ha pasado de niños, verdad? De jóvenes. Ya hasta de adultos todavía nos andan diciendo lo que nos tenemos que tallar bien. ¿Sí o no? Entonces, es evidencia, ¿verdad? Pero es para nuestro bien. Uy, ya se me acabó el tiempo. Vamos terminando rápido con
corregir, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo, que se evidencia, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo lo está corrigiendo. Corregir viene de epanorzosis, Jesucristo. Mejor le voy a decir, ahí búsquelo ustedes, la palabra griega 1882, de un compuesto entre G 1909 y G 461, que quiere decir enderezar de nuevo, corregir, enderezar, como cuando el arbolito se está haciendo así, como cuando los dientes se le están haciendo chuecos y le ponen unos brackets, o como el arbolito se está haciendo chueco y le ponen uno derechito y lo amarran para que se corrija. ¿Sí? Rectificar, enderezar de nuevo, corregir. Amén. Exacto. ¿Cómo? Ayudando a la persona a ¿qué? A volver al camino correcto. Entonces la palabra nos va a corregir. Oye, estábamos pensando mal eso de la mentira que es piadosa. Corregir. No, la mentira piadosa aún sigue siendo mentira, aún sigue siendo mala. Yo lo corrijo, lo quito, lo corrijo. Decía nuestra hermana, nos está ayudando ¿a qué? A volver al camino. Entonces, corregir, referido especialmente a un error o a una falta. Señalarlos o quitarlos. Amén. Ay, perdón. Gloria a Dios. Y terminamos con instruir en justicia. Ahora, instruir, bueno, terminamos con instruir. Instruir viene del griego paideia, del griego G3811 en el diccionario Strong. Tutoría, educación o entrenamiento por implicación, corrección, disciplinaria, disciplina, instruir, proporcionar conocimientos teóricos o prácticos. Informar o comunicar algo, especialmente de reglas de conducta. En derecho, referido a un proceso o a un expediente. No, ese no. El que mejor se amolda, ¿verdad? Es el de conocimientos teóricos y prácticos, o informar o comunicar algo, especialmente de reglas de conducta. Instruir, o sea, la palabra nos instruye, nos está diciendo lo que sí verdaderamente es bueno. Mire, hermanos, esto de que la palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye en justicia, es para que dejemos de pensar, porque como humanos, seamos sinceros, ya termino con esto. Nosotros creemos que lo que pensamos está bien. Nosotros creemos que lo que pensamos está bien, hasta que viene la palabra y nos alumbra y nos damos cuenta de que no. Lo que pensábamos que estaba bien, no está bien. Y hay que modificarlo y hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. O sea que nosotros no conocemos la perfección, pero si conocemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es Cristo, que Cristo sí es perfecto, entonces vamos a conocer lo que es la perfección. Porque si nosotros nos seguimos quedando con nuestros pensamientos humanos y decir, yo creo que esto es bueno, y la palabra la escribió un hombre, quién sabe si sea verdad. No, hermano. Dice segunda de Timoteo 3:16, no, desde el 15, ¿verdad? No, desde el 16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿La palabra fue escrita por un hombre? Sí, por muchos, no por uno. Mentira, por uno no, por muchos. Pero fue inspirada por Dios. Y a través de, hermano, a través de 5,000 años mínimo. ¿Cómo puede ser que algo que lo ha ido escrito el hombre, pero inspirado por Dios, pero que concuerde desde hace 5,000 años y esté todo unido y entrelazado? Es imposible. Esto es un libro divino. Esto es un maná que proviene del cielo. Entonces, hermanos, apaguemos nuestra soberbia, nuestras voces, y entendamos que las bases para un camino cristiano es permitir que la palabra
venga y haga algo en nosotros. Pero para eso no es cualquier cosa. Hay que evitar que el enemigo no nos la robe, que si la recibimos no se apague y que cuando crezca pueda aguantar la prueba. Y una vez aguantando la prueba, irla madurando para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Toda palabra, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya se me está olvidando, ya tengo que repasarlo. Amén. Amén. Entonces permitamos que ese enseñar, que ese redarguir, que ese corregir y que ese instruir por medio de la palabra. ¿Cómo? No dejando de tener fe en ella, no rechazándola, no dejando que el diablo la robe, no dejando que se ahogue, no dejando que sea infructífera, pues, y aprendiéndola a madurar y a guardar, ¿qué? Como un tesoro. Amén. Pónganse sobre sus pies, nos despedimos de las redes sociales. Gracias por escucharnos, que Dios le bendiga, esperemos que Dios le haya hablado. Por último le quiero decir, antes de cerrar, ¿verdad? Decirle que, hermanos, no nos creamos expertos, nosotros no sabemos nada. Nada, no sabemos nada, en realidad no sabemos nada. Hay que dejarnos guiar por Dios. Amén, y por su Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Vamos a orar, nos vemos la próxima.